Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Sebastián Salazar y les voy a acompañar la siguiente media hora para hablar de la situación minera en nuestro país. Vamos a concentrarnos además en las inversiones de los distintos proyectos mineros y por qué se han estancado algunos de ellos. Pero bueno, vamos a ir y profundizaremos en este tema después de la pausa. Esto es En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como bien sabemos, todo el día de hoy nos toca hablar de la minería, particularmente de los proyectos de inversión o los proyectos de inversión de minas y de minería en general. Como ustedes bien saben, nosotros somos un país minero, independientemente de lo que ocurra alrededor en todo el mundo. Y hace 2 años tan solo nos encontramos entre los mejores 15 destinos para la inversión minera. Hoy actualmente nos ubicamos en el puesto 34 de 77 países, según una lista del Instituto Fraser. Además, hay que tomar en consideración que tenemos una cartera de proyecto de construcción de mina al 2020, por lo menos por unos 56.1 millones, 56 mil millones de dólares aproximadamente. Para hablar justamente de esto y qué es lo que impide que de alguna manera se exploten todos los proyectos mineros y qué es lo que debemos hacer hacia adelante, se encuentra con nosotros el exministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes. Muchas gracias, señor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, empecemos con la pregunta de diagnóstico. ¿Cuál es la situación actualmente, cierto, ya un año de pandemia, de la minería en nuestro país? Bueno, efectivamente, cuando inició esta pandemia, el sector minero fue paralizado en sus actividades completamente, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, que se declaró la minería como una actividad esencial y continuaron sus actividades con restricciones, evidentemente. Bueno, en Perú se tomó la decisión de paralizar el sector y eso sin duda golpeó los ingresos que se generan en favor del Perú, el empleo, los ingresos que se generan en las regiones. Pero luego, con la reactivación de los sectores económicos, al final del 2020, la minería ya había logrado recuperarse más rápido que otros sectores. Y eso obedece a que la minería es una actividad que tiene estándares y protocolos de seguridad muy estrictos. Y eso, digamos, adecuándolos a lo que han sido los protocolos de seguridad frente al COVID-19, se ha podido insertar rápidamente estos protocolos nuevos de seguridad en los protocolos que ya se venían aplicando. Eso ha permitido recuperar el terreno que se había, digamos, perdido en los primeros meses del 2020 y se empezó a mejorar lo que es la contribución del sector al PBI, se empezaron a recuperar los empleos. Al final del año 2020 ya se había más o menos llegado a niveles de 200.000 empleos del sector que digamos, es muy cercano a lo que es lo ya normal, que llega más o menos a los 220.000. Entonces, sí se ha logrado una recuperación del sector hacia finales de 2020 y ahora en el 2021 también ya esto ha avanzado. Claro, no es el mismo nivel de la actividad, digamos, porque siempre se tienen que cumplir estas normas de seguridad que pues ponen ciertas restricciones en lo que es el desplazamiento y lo que es los cambios y los turnos en los puestos de labores de las empresas mineras, ¿no? Pero, por ejemplo, proyectos importantes que se estaban invirtiendo como este proyecto Quellaveco, Mina Justa, Toromocho, pues se retomó la construcción de esos proyectos y más o menos se ubican entonces en sus plazos originales de ejecución, ¿no? Esperándose que ahora en el 2021 entre en operación Mina Justa y Toromocho y hacia el 2022 entre en operación Quellaveco. Lo importante de esto es que se va a incrementar, se proyecta un incremento en la producción minera de más o menos 20%, dado estos ingresos de nuevas operaciones en nuestro país, lo que es muy importante. En el tema de exploraciones es donde no hemos andado muy bien. Y ahí este tema de la encuesta Fraser, que nos ubica pues en este lamentable puesto 34, son 5 puestos por debajo que se han visto en el año 2020, esta encuesta de 2020, bueno, nos da una idea de que tenemos que hacer
algo más en este tema de las exploraciones. Se ha mejorado la normativa. En el 2020 se dictó un decreto supremo, el 019, que estableció alguna mejora, alguna optimización en la tramitología de las exploraciones. Pero ahí la normativa tiene que ser acompañada con una mejora en la gestión de la autoridad. Entonces se debe fortalecer los equipos, las personas que participan en esos procesos de aprobación de esos expedientes, también en el proceso de consulta previa, ¿no? Ahí hay toda una discusión porque el sector solicita, pide que las exploraciones sean, digamos, no se necesite consulta previa para las exoneraciones. Y en realidad, claro, hay una normativa que cumplir, es un tratado internacional que fue ratificado por el Perú. No obstante, sí se puede optimizar los plazos de esa consulta previa, pero además de optimizar esos plazos, que sería realmente lo que se necesita, es identificar realmente en qué casos procede la consulta previa para esas exploraciones. No en todos los casos procede consulta previa, incluso habiendo pueblos originarios en estos territorios donde se desarrolla la exploración. ¿Por qué? Porque son dos condiciones. Uno, que existan pueblos originarios en el territorio donde se va a desarrollar la exploración, y lo segundo es que haya una afectación a derechos colectivos. En realidad, esa es una normativa general. A cualquier proyecto en un territorio donde hay una comunidad o pueblo originario, debe cumplir esos dos requisitos. En cualquier actividad, sea un puerto, una carretera, minería, ¿no? Ambos requisitos. Lo que se debe hacer es evaluar correctamente si el caso de una exploración, que muchas veces no son, digamos, actividades de mucha envergadura, sino algunos pozos que se perforan para poder sacar las muestras de mineral, si realmente ahí se genera una afectación de derechos colectivos. Ese es el punto, más acelerar los plazos en los que sí se necesite una consulta previa, ¿no? Entonces, si logramos mejorar este tema de la exploración, vamos a poder seguramente mejorar en este ranking de la encuesta Fraser que se ha mencionado. Y también algo que es muy importante, competir mejor con otros países que atraen también inversiones para explotaciones mineras, ¿no? Nosotros tenemos una cartera importante de proyectos, pero esto, digamos, tiene que seguir incrementándose esos proyectos digamos, de cartera para ser invertidos más adelante, y que la producción minera en nuestro país siga avanzando para poder seguir aprovechando los recursos económicos que se generan gracias a esa actividad. Y el punto de partida es la exploración. Por eso es que es importante seguir trabajando en mejorar esos trámites y esos plazos, ahora, esos tiempos que toman. Justamente, y hablando de la exploración, una de las preocupaciones que siempre surgen al momento de que se habla de minería y de exploración, particularmente también, tiene que ver con el medio ambiente, ¿cierto? O sea, de qué manera afecta la exploración minera, y en realidad cualquier tipo de actividad de ese calibre, cómo afecta al medio ambiente. Nuestros estándares actualmente, entiendo yo, son bastante altos en lo que al medio ambiente respecta. ¿Se pueden mejorar o, digamos, es suficiente de alguna forma? Mira, todo se puede mejorar, ¿no? Lo importante es que hay que resaltar que hay mucha percepción negativa respecto de digamos, la convivencia entre minería y cuidado del ambiente, incluso la agricultura, por temas del pasado, ¿no? Que se generaron porque realmente se tenía una normativa muy laxa, pero eso fue hace muchos años, y claro, se generaron pues en muchos casos pasivos ambientales que aún no están siendo atendidos de la mejor manera. O sea, claro, se le ha destinado recursos económicos para la remediación, pero falta un plan que ponga las cosas claras. Entonces, claras me refiero a priorizar pasivos ambientales de alto riesgo que hoy día generan preocupación en los ciudadanos que están en esos territorios, y para eso hay que organizar mejor esa remediación de esos pasivos ambientales, y de tal forma que la ciudadanía sienta que tienen un Estado, un gobierno que sí se puede ocupar de resolver el pasado,
que fueron, digo, donde no habían estas normas que hoy día sí se tienen, pero que a futuro no se van a generar porque ya se tiene una normativa ya de hace varios años atrás, que incluso es fiscalizada no por el propio Ministerio de Energía y Minas, que es el que da las autorizaciones a lo que es mediana y gran minería, sino que es fiscalizada por el Ministerio del Ambiente a través de la OEFA. Entonces son instituciones públicas o entidades públicas distintas, ¿no? Una que da el permiso y la otra que fiscaliza. Esto es un conocimiento que no necesariamente siempre los ciudadanos tienen esa información presente. Entonces ahí es donde también es importante para poder aclarar y que los ciudadanos realmente digamos, comprendan la magnitud de lo que es una inversión en minería, las normativas que regula el cuidado del ambiente, ¿no? Es importante la presencia del gobierno nacional, la presencia de la autoridad nacional, del que da el permiso a la actividad mediana y gran minería, estar presente en los territorios permanentemente. Porque ¿cuándo va? Cuando hay un conflicto, la mesa de diálogo, la mesa de desarrollo, la mesa de trabajo, pero no hay una presencia permanente de la autoridad nacional que dio el permiso para aclarar las dudas, las preocupaciones y garantizar que esa empresa va a cumplir la normativa, además de las buenas prácticas. Buenas prácticas que se han venido desarrollando, aplicación de tecnologías, digamos, de las más avanzadas que se aplican en nuestro país, igual que se aplican en Australia o en Canadá. Muchas de esas tecnologías ya se aplican en el Perú, pero hay que darlas a conocer. Justamente, y eso creo que además es un punto que se tiene que tocar seriamente, ¿no? Que a veces lo que ocurre es hay una falta de comunicación y justamente tal vez hablemos de la falta de comunicación y de qué manera se está comunicando las diferencias que hay pues, entre las sociedades o las comunidades que se ven, que están cerca en cualquier caso de las distintas minas, el gobierno y justamente también la empresa. Pero eso después de una pausa, ahora volvemos con más en contexto.